Y así es, señores, Sony PlayStation ha dicho la verdad a las reguladoras. Pero antes de este tema, quiero tocar el tema que está también en la palestra y es donde la FTC, señores, la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos, señores, ha engañado a Microsoft, señores. Esta noticia ustedes saben que está en desarrollo y es que recientemente el juez principal de este organismo, Michael Chaper, ha respondido a los recursos y argumentos legales de Sony para desechar la citación que ha hecho Microsoft a través de estas autoridades para presentar información que Microsoft considera relevante para este caso, señores. Y oye, si no estás al día, para que tengas pendiente al Sony emplazar y negarse sobre lo que son este acuerdo de firmar 10 años de exclusividad paridad por Call of Duty, señores, Microsoft inmediatamente citó formalmente a Sony ante la FTC pidiendo que la compañía japonesa presente información sobre sus acuerdos exclusivos con terceros, así como detalles de sus planes y negocios de videojuegos, ya sean exclusivos, y automáticamente, señores, Sony ha rechazado, señores, una y otra vez, alegando una serie de cosas, pero principalmente la imposibilidad financiera para realizar una copia de todo esto. Y para que tengas pendiente donde se produce este engaño, y quiero que abras bastante los ojos, abre tu mente, porque no es solamente ver la información, es interpretar todo lo que se está dando. Y es que este documento que ha ya emplazado el juez de la FTC, señores, ha negado en sí la negación de Sony de no mostrar información y prácticamente ahora los está obligando a que presente a las autoridades información sobre sus exclusividades, tanto propias como third party. Quiere que muestren correos internos de Jim Ryan e información financiera, pero todo esto va a ser desde el 1 de enero 2019 hasta la fecha, señores. Para que tengas pendiente, Microsoft quería que se mostrara lo que se refiere información desde el 2012 en adelante, señores, y el juez ha denegado esta petición. Y aquí es donde está, señores, el engaño, porque Microsoft hace una petición del 2012 en adelante, recordando las fechas. Ustedes saben que en el 2012 es donde inicia la generación del Xbox One, y aquí es donde toda esta trifulca que se ha creado, Activision Blizzard, las relaciones que se han formalizado o donde se han fortalecido más, vienen a partir de ahí, señores. Y aquí vamos a mostrarte algunos datos bastante interesantes. Y en términos llanos, Microsoft lo que quiere demostrar en este sentido es que todos los acuerdos que ha realizado Sony PlayStation con las demás empresas third party han sido, señores, en función de disparidades técnicas principalmente y acuerdo de exclusividades, además de las promociones, temas de marketing que hemos hablado también. Vimos la entrevista que hizo Phil Spencer, donde estuvo también alegando sobre lo que se hizo con Hogwarts Legacy, que hay misiones exclusivas en PlayStation, y aquí en este caso no se produce lo que es la paridad técnica. Pero también, si vamos al 2012, en la era del Xbox One y el PlayStation 4, ustedes recuerdan que el PlayStation 4 se comercializaba como la única consola que podía brindar resolución Full HD 1080. Y si nosotros vamos al pasado, señores, podemos ver juegos como Call of Duty Ghost, por ejemplo, en esos One, señores, se representaba a 120p, señores, 60 frames. Sin embargo, en el PlayStation 4 se movía a 1080p, 60 frames, señores. Aquí, señores, es un gran salto realmente que tú vas a hacer en este caso. Si tú ves que en el Xbox One los juegos se ven peor, hay algunos alegatos de que dicen que el Xbox One fue peor consola, pero hay juegos que en realidad son más pesados como GTA V, y en ambas consolas sí se muestra una paridad técnica en términos de que corren a 1080, 30 frames. Y en este caso también pasó en Black Ops 3, señores. Este juego llegó en Xbox One a 900p 60 y en el PlayStation 4 llegó 1080 60 frames. Y aquí también, si podemos ver, buscamos, vamos a encontrar una cantidad de juegos también que pasan por los mismos. Vamos allá, vamos ahora, salimos de Activision, vamos a ver ahora Metal Gear Solid, señores, 5, la Ground Zero, señores, en el Xbox One llegó a 120p, señores, 60 frames. Y en el PlayStation 4, adivina,
llegó a 1080p 60 frames, y cuando salió el juego ya Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, señores, en el Xbox One llegó a 900p 60 frames y en el PlayStation 4 1080-60, y ese era el comportamiento de la mayoría de los juegos. Entonces, en este sentido, Spencer lo que quiere quizás apuntar o señalar es esta metodología que se utilizaba en los acuerdos del party. Vimos recientemente cuando lo que salió de la paridad técnica entre Capcom, este acuerdo, que se filtró ese documento, lo mismo aquí en el club, señores, y ahí Sony motivaba a que en el PlayStation, señores, se vean mejor los juegos, señores, y los acuerdos que realizaban, que no eran acuerdos, señores, para realizar una competencia leal y garantizar una experiencia similar en diferentes plataformas, lo que Phil Spencer ahora quiere alegar con Call of Duty, aceptando o ofertando 10 años de Call of Duty con la paridad técnica y con las funciones, el contenido. Entonces, en ese sentido es donde la FTC debió, según mi humilde opinión, también, ya que estaba emplazando a Sony a mostrar la información que muestre y que permita que ambas empresas puedan mostrar o demostrar su punto, para que así legalmente se vea cuáles son las intenciones finales de ambas empresas y así poder dar una conclusión más acertada. Así que muchas personas ven esta información como que sí, Sony tiene que presentar el 2019, pero quizás desde el 2019 a la fecha no habrá información ya tan relevante, porque, señores, hay temas ya de hardware que es difícil ya tú, vamos a decir, sostener el tema de la disparidad por el tema de la diferencia entre potencia del hardware. Definitivamente la Xbox Series X es la consola más poderosa en la actualidad. Sin embargo, señores, aún vemos temas que van relacionados a la disparidad. Entonces es un punto bastante importante que tengas pendiente. Y cuando hablamos de la verdad, lo que ha dicho Sony PlayStation a las reguladoras sobre su relación Call of Duty y sus juegos first party, básicamente, señores, vamos a ver el punto desde la perspectiva de Sony PlayStation, señores, porque es el punto donde se han dado los problemas. Ustedes saben que cuando Sony PlayStation se negó a este acuerdo, a esta compra de Activision Blizzard, ustedes saben que las primeras reguladoras en denegar el argumento de Sony PlayStation fueron las reguladoras de Brasil, donde se inició todo este problema, y automáticamente alegaron de que no estaban en la disposición, o las reguladoras no estaban para proteger intereses particulares de empresas, sino para asegurar el mercado, señores, básicamente. Y así pasó con la de Arabia Saudita y las demás. Ustedes saben que ha ido avanzando todo este negocio. Sin embargo, cuando vemos estos argumentos, porque todo esto se ha mostrado un tanto ya tedioso, los 10 años que te ofrece Microsoft. Microsoft está siendo generoso, pone su servicio ahora de la nube a una paridad técnica con GeForce, que también, señores, tiene sus temas porque es su competidor y ellos están abiertos. Pero sin embargo, Microsoft está mostrando su cara, y aquí es donde Sony teme a este Spencer Master Plan, este plan que tiene Spencer de básicamente eventualmente eliminar algunas cosas, que hay cosas que no podemos, vamos a decirlo así, predecir, pero sí podemos anticipar. Ustedes saben que Starfield no va a salir en PlayStation, solamente va a ser exclusivo de Xbox, consolas de Xbox y PC. ¿Qué sucede con esto? Que Spencer se ha mostrado siempre abierto en darte acceso a los videojuegos. Sin embargo, ha quedado bastante claro que el proyecto Starfield, que no es un proyecto que lo inició Microsoft, sino un proyecto que había iniciado Bethesda, este IP nuevo con este nombre va solamente a figurar en consolas de Xbox, no va a llegar a PlayStation. Y lo mismo puede pasar en un futuro con Activision Blizzard y los demás juegos de la franquicia Call of Duty. Dígase que salga un nuevo Call of Duty, quizás te van a garantizar los 10 años, pero de ahí en adelante es lo que diga Microsoft. Entonces aquí
quizás Sony tendrá que pagar el fee que Microsoft entienda que debe de pagar, y en este sentido ahí es donde Sony va a tener sus dificultades, y ya ellos lo están avistando porque ya se han emplazado, han chocado bastante, y esta competencia se ha tornado más allá a las redes sociales, más allá yo hacer un acuerdo third party de disparidad. Ya existe mala fe en ambas compañías, aunque Microsoft se dice que no quiere dar más accesibilidad, pero detrás de todo esto hay una verdad, señores, y es que al final puede ser que ocurra como está haciendo Microsoft con Bethesda, y los juegos nuevos o IPs nuevos, por ejemplo Redfall no va a salir en consolas de PlayStation. Ya los IPs reconocidos de Bethesda, digamos un Wolfenstein, un Doom, puede ser que salgan en PlayStation, pero un Doom, vamos a decir, Doom nuevo, necesariamente un IP nuevo, no necesariamente tiene que salir. Quizá una franquicia, la franquicia no se va a mover los juegos viejos, pero de los nuevos es una tómbola. Entonces, en este caso, cuando Sony PlayStation alega de que sus juegos first party se verían afectados, señores, en salir, realmente tiene cierta verdad, señores, porque hay que ser honestos. Vamos a decir un God of War, un Last of Us, un Uncharted, un Spider-Man, son juegos que tardan años para salir. Y aunque Sony ha configurado una dinámica, un sistema de que salgan uno cada año, realmente es algo insostenible, porque ustedes saben que yo juego God of War y automáticamente termino la historia, que es un juego de una historia excelente, una obra de arte, señores. Pero de ahí en adelante, normalmente las personas van a jugar Call of Duty, o van a jugar Fortnite, o van a jugar otro tipo de juego. Entonces, en este caso, señores, podría verse afectada la plataforma de PlayStation. Ustedes saben que ellos están siendo bastante generosos con Activision Blizzard, como le dije en un video anterior, dándole un gran margen, un margen diferente, señores, a lo que el estándar de empresas y plataformas se comparten, el 70-30, y es por buenas razones, y es que Activision le da buena rentabilidad a Sony, y esto puede también ayudarlos a financiar sus proyectos de calidad y verse ahora del lado de la competencia de Microsoft, a disposición de Microsoft. Automáticamente eso podría mover o quitar vamos a decir, el confort que tiene Sony PlayStation detrás de Activision Blizzard, para sentirse cómodo y lanzar y tener ingresos, ya sea por lo que sea, contenido. Y como siempre sabes, la comunidad de Call of Duty en PlayStation es la comunidad más grande, señores, porque básicamente Call of Duty en PlayStation es donde más se juega. Entonces, aquí en este sentido realmente tienen la razón, pero obviamente la razón desde su perspectiva, porque aquí lo que se está discutiendo es que no exista lo que es el monopolio, que no exista lo que es una competencia desleal. No se está discutiendo los intereses de una compañía en particular, y aquí es donde está el error de Sony PlayStation. O sea, tú puedes decir la verdad, sin embargo, los intereses de todo esto y por lo que tú no estás de acuerdo es porque puede causar algún tipo de monopolio, pero es un tema. Ya Microsoft está tomando la iniciativa de comprarlo, y tú estás comprando estudios, y aún así el market o el mercado de gaming en Europa, en Japón, en Estados Unidos, realmente Sony PlayStation está liderando. Entonces aquí hay una disyuntiva, hay una balanza, y Microsoft está utilizando este punto, señores, a su favor. Y básicamente, señores, es parte de lo que es este análisis que me gusta realizar a estos temas, para que tengamos pendiente cuáles son las realidades detrás de estas noticias que vamos viendo cada día sobre esta compra Activision Blizzard, Microsoft, PlayStation. Señores, vamos a ver qué ocurre, pero básicamente, señores, este acuerdo que han realizado el FTC para que se pongan de acuerdo no fue lo mejor para Microsoft. Microsoft aquí pasó. Realmente aquí no están jugando claro para Microsoft. Déjame saber tu opinión aquí debajo en los comentarios, qué piensas de esto, pero déjame saber también qué piensas sobre estos first party de PlayStation, si se verán afectados al momento de la adquisición de Activision Blizzard. Y nada, señores,
Está atento a lo que viene al Club Gaming and Tech. Yo soy el Sensei y me despido. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.